Gloria a Dios. Pues miren, reciban un cordial saludo, personas que están mirando este video en las diferentes redes sociales. Dios bendiga a las personas que nos están mirando en México, que nos están mirando aquí, que nos están mirando en Colombia. Les ganamos ahora el béisbol en Colombia, ¿no? Gloria al Señor. Dios les bendiga. Nosotros somos una pequeña iglesia, podríamos decir una microiglesia aquí en Mesa, Arizona, que estamos predicando la palabra del Señor, que estamos tratando de serle fiel al Señor semana tras semana, predicando su palabra, evangelizando y tratando de ser de bendición, no nada más aquí en nuestro entorno, sino también tratando de ser de bendición pues hasta los confines de la tierra, ¿no? Ahorita se puede a través de la tecnología y gracias a Dios por ello. Ok, el tema que voy a predicar en esta tarde se titula Recuperando la sensibilidad hacia el pecado. Recuperando la sensibilidad hacia el pecado. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 4 versículos 17 al 19. Amén. Dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar porque yo sé que hemos preparado nuestra mente para escuchar la palabra del Señor, pero hay veces que el enemigo nos ataca, nos avienta dardos a nuestra mente de distracción, y muchas veces nosotros los asimilamos creyendo que son nuestros. A veces viene una preocupación repentina, un pensamiento de algo que no deberíamos recordar y ya empezamos a navegar en ese pensamiento y no ponemos atención en la palabra del Señor. A veces las distracciones no son tanto externas, sino más bien internas. Así que vamos a orar para que sea Dios quien obre, quien fluya, quien nos edifique a través de esta su palabra. Amén. Padre, en esta hora, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque nos hemos gozado en el servicio, Dios mío. Ahora te pido, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, que tú vuelvas a hablar, Señor, nuevamente a mi vida, Señor, a través de este mensaje, y que también, Señor, hables a la vida de cada una de las personas que estamos aquí presentes y también a las que están escuchando a través de este video. Nosotros creemos, Señor, que tú puedes hacer grandes cosas, Señor, en este momento, en la vida de cada uno de nosotros. Creemos, Señor, que podemos salir de este lugar, Señor, con nuestra copa rebosando de bendiciones espirituales. Creemos que podemos salir, Señor, de este lugar con el ánimo levantado, Señor. Creemos que podemos salir también sanos, Señor, tanto espiritualmente como físicamente. Y también las personas que están escuchando esta predicación, te pido en el nombre de Jesús, aleluya, que obres como tú sabes hacerlo y siempre lo haces, en el nombre de Jesús. Aleluya. Miren, hermanos, posiblemente ustedes han oído de alguna enfermedad que se llama analgesia congénita. Esta enfermedad genética hace que las personas no padezcan dolor. O sea, son insensibles al dolor, no padecen dolor. Y según las estadísticas, solamente una persona entre 1 millón padece este tipo de enfermedad. Nosotros pudiéramos decir, pues qué fantástico está eso. Quisiéramos que esta enfermedad fuera más común, porque nosotros como seres humanos por lo regular no queremos sentir el dolor. ¿Quién quiere sentir el dolor de una muela? ¿Quién quiere sentir el dolor de oído? ¿Quién quiere sentir el dolor de estómago cuando uno tiene una infección? Por lo regular, la humanidad no quiere sentir el dolor. Sin embargo, hermanos, para quienes padecen esta enfermedad de analgesia congénita, pueden sufrir graves daños sin darse cuenta, como por ejemplo estas personas que padecen esta enfermedad de analgesia. Estas personas pueden quebrarse un hueso y no sentir dolor. Pueden encajarse un clavo en el pie trabajando y no sentir dolor. Pueden reventarse el apéndice
y no experimentar ningún dolor previo como un aviso para ir con el médico antes de que eso ocurra. Es terrible padecer este tipo de enfermedad, porque muchas personas o algunas personas que han padecido esta enfermedad han tenido muertes tremendas porque eran insensibles al dolor. No eran sensibles al dolor, eran insensibles al dolor. Dios permite, hermanos, que nosotros seamos sensibles al dolor para que nos demos cuenta de que algo está mal en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si a mí me duele la cabeza, ese dolor me está advirtiendo que hay algo mal en mi cuerpo. Me está advirtiendo que es algo mal que tengo en mi cuerpo, que debo de ir con un médico para que me chequee, para que me revise. Dios permite que seamos sensibles al dolor, hermanos, pues para que nos demos cuenta de que algo no está bien en nuestro cuerpo, como una señal de alerta, o no, más bien como una señal de alerta. Dice la Biblia en el Salmos 41:3 referente al dolor, dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás. O sea, la palabra mullirás quiere decir ablandar. Dice, mullirás toda su cama en su enfermedad. Quiere decir que el cristiano, hermanos, la persona, aunque sienta dolor, ahí está Dios en medio del dolor, ahí está el Señor trayendo fortaleza, ahí está el Señor de alguna manera fortaleciendo a la persona enferma que siente dolor. Cuando mi cuñada, hermana de mi esposa, murió de cáncer de colon, ella era esposa de pastor. Ella, cuando en sus últimos momentos, ella reflejaba una paz, una tranquilidad tremenda, hermanos. ¿Por qué razón? Porque era la paz de Dios quien estaba ahí con esta persona, con mi cuñada. Pero lamentablemente, pues esto, hermano, también lo podemos traer a lo espiritual, ¿no? A lo espiritual, pero siguiendo hablando de la sensibilidad. Ahorita me estaba acordando de lo algo que yo era insensible y ahora me he hecho muy sensible, y es al calor. Hay muchas personas que son muy sensibles al calor y yo me he convertido en una persona muy sensible al calor. Miren, años atrás yo era una persona muy insensible al calor. Trabajaba aquí aproximadamente en la intemperie, en el sol, como a 115 Fahrenheit, a la intemperie, hermanos, como si nada. Pero ya en el transcurso de los años y esta enfermedad de diabetes que me ha atacado, pues ha hecho que el calor pues me ataque de una manera muy tremenda, a tal grado que cuando yo siento calor, esté en el sol o esté en la sombra, el cuerpo se me entume, me dan calambres y me pegan unos dolores muy fuertes. De hecho, hasta he contemplado la posibilidad de irme a veces a un estado donde no haga tanto calor, ¿no? Donde pueda trabajar y no sufra estos achaques del cuerpo. Pero eso nomás son cuestiones, ¿no? Lamentablemente también en algunas etapas de nuestras vidas, hermanos, algunos de nosotros, aún siendo cristianos, nos vamos gradualmente haciendo insensibles hacia el pecado. Y lo más triste es que la mayoría no concientizan sobre eso. Uno como cristiano debe de ser muy sensible a cualquier tipo de pecado. Por ejemplo, uno no tiene por qué decir mentiritas blancas, no tiene por qué decir mentiritas rosas, no tiene por qué ver porquería de pornografía en internet, no tiene por qué hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Nosotros debemos de ser sensibles, al pecado. Pero lamentablemente, hermanos, conforme va pasando el tiempo, en muchas ocasiones uno va perdiendo la sensibilidad al pecado. Cuando el rey David era un
una persona joven, él era una persona muy sensible al pecado, era una persona que cuidaba las ovejas, el ganado de su padre, y era una persona que confiaba en Dios de una manera tremenda. Peleó contra el oso, peleó contra leones, defendió las ovejas de animales que querían matar el ganado, y Dios estuvo con él. Él venció a todos esos tipos de animales, y ya cuando fue traído por Dios ante el rey Saúl, él venció a Goliat, hermano, salvó de la vergüenza, del oprobio al pueblo de Israel. Sin embargo, cuando él tuvo más tiempo, tuvo más años de edad, que tenía más conocimiento de Dios, que tenía más madurez, que tenía más tiempo recorrido en el camino del Señor, se hizo más insensible al pecado. Se hizo insensible al pecado. Ahí podemos ver en una etapa de la vida del rey David, podemos ver a un hombre con mucho conocimiento, a un hombre con mucho respeto, a un rey que era famoso, era famoso en todas las naciones de alrededor y que le temían, porque sabían que la mano de Dios estaba sobre él. Sin embargo, interiormente, dentro de él, había una batalla tremenda. Ya no era tan sensible al pecado, la lujuria, los deseos de cometer adulterio, los deseos de proveerle a la carne, lo llevaron, hermanos, al fracaso terrible en una etapa de su vida. Gracias a Dios que él se pudo levantar. Gracias a Dios que Dios en su misericordia lo volvió a levantar. Lamentablemente pues cosechó muchas consecuencias. Entonces, a través de este mensaje bíblico, hermanos, vamos a ver las causas porque hay millones de cristianos en el mundo que padecen la pérdida de la sensibilidad hacia el pecado. Y también veremos la manera de cómo podemos recuperar de nuevo la sensibilidad hacia el pecado. Primera causa, y nomás voy a mencionar una, ya porque ya cuando menciono 4 o 5, pues ya sé que el mensaje se alarga, ¿no? Entonces voy a mencionar nada más una, ¿no? Entonces, la primera causa del por qué el cristiano pierde la sensibilidad hacia el pecado es porque decide caminar su propio camino. O sea, decide caminar su propio camino en la vida sin Dios. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchos cristianos, hermanos, caminan su propio camino y al parecer a ellos les parece un camino derecho. No me estoy enfocando ahorita en las personas que no son cristianas, me estoy enfocando en las personas que son redimidas por la sangre de Jesucristo. Pero cuando ellos deciden caminar su propio camino es un autoengaño. Porque aparentemente les ofrecen muchas opciones. Cuando el cristiano empieza a caminar su propio camino, les ofrece aparentemente eso, muchas opciones, amén. Y les demanda pocos sacrificios de parte de ellos. Y también no les obliga a cambiar su estilo de vida. ¿Cuántos cristianos, hermanos, hay que no se preocupan por cambiar su estilo de vida? Son personas majaderas, son personas que tratan mal a su esposa o viceversa, que tratan mal a los hijos, que fuman un cigarrillo de vez en cuando, que se toman una cerveza de vez en cuando, que andan en el trabajo y el vocabulario que tienen no se distingue realmente si son personas o no temerosas de Dios. Tiene uno que esforzarse, hermano, porque hay un cambio. Somos la sal de este mundo, somos la luz de este mundo. La persona que anda hablando así, que se anda expresando de esa manera o que anda haciendo alarde de muchas cosas, es una persona que necesita de Dios, es una persona que tiene problemas en su hogar, es una persona que tiene problemas con ella misma, es una persona que si no se arrepiente y no viene a las plantas de Cristo, va a ser estopa del infierno. Y en vez de que vea en nosotros la solución a su problema, que en vez que vea en nosotros la manera de cómo llegar al Señor, pues a veces nosotros nos acomodamos a su estilo de vida, hermanos, a su manera de ser. Muchas personas, hermanos, los mandamientos de Dios se convierten en una carga. ¿Por qué razón? Porque no quieren tener límites morales.
Hoy en la actualidad en las iglesias no hay límites morales, en realidad hay muy poco límite moral. Si usted va a una iglesia y se da cuenta que la mitad de la congregación son personas recasadas, y uno puede decir, bueno, pues no hay problema, fracasaron en el mundo y rehicieron su vida nuevamente en la iglesia. Pero lo más triste es que en la misma iglesia se divorcian y en la misma iglesia se vuelven a casar nuevamente. Los divorcios ahorita en la iglesia están a la par, 50 y 50 con el mundo. Entonces, yo sé que estos mensajes no motivan. Híjole, qué bárbaro. Quisiera predicarles de otras cosas, hombre, pero... Y yo pensaba predicarles ahora de otra cosa, pero ya estando aquí, pues ya. No lo hice, amén. Ok. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros como cristianos vamos a la iglesia, pero no tenemos un compromiso serio con Dios. Y si no tenemos un compromiso serio con Dios, pues mucho menos lo vamos a tener con la iglesia. A veces nada más es una hora o una hora y media que nosotros nos congregamos en la semana para alabar, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos hacerlo nosotros con todo nuestro corazón, con todas nuestras emociones ahí a flor de piel. Ahora, ¿cuáles son los indicios o señales de un cristiano que está caminando en su propio camino sin Dios? Eso lo vamos a ver ahí en el proyector. El primer indicio, hermano, es que no leen la Biblia. Una persona que no lee la Biblia, que se dice ser redimida por la sangre de Cristo, pero que no lee la Biblia, pero que sí tiene tiempo para ver un partido de fútbol. Hoy juega Costa Rica contra México, ¿no? Si tenemos tiempo, por ejemplo, de ver el partido, los que somos mexicanos, ¿no? Aunque también hay algunos guatemaltecos, salvadoreños que les gusta ver, no dicen, que les gusta ver jugar a México. Ok, si nosotros, hermanos, nos damos tiempo de ver un partido de fútbol, son 90 minutos más 15 de 105 minutos. Pues está bien, podemos verlo. Somos humanos, podemos verlo. Que vamos a ir a convivir con alguien, está bien. Hagámoslo con la familia, con los amigos, sanamente. Pero, ¿cómo puede ser posible que nosotros nos aboquemos a todas las demás actividades y no tengamos tiempo, hermano, ni siquiera para leer un capítulo de la Biblia diario? No tengamos tiempo para meditar en la palabra del Señor. No tengamos tiempo para aplicar eso a nuestra vida. Entonces el primer indicio de que una persona está caminando en su propio camino es que no lee la Biblia, es que no tiene hambre por leer la Biblia. Lo segundo es también que no oran. Se les hace muy difícil orar. Pero tenemos que orar, hermanos. Otro indicio es que se congregan esporádicamente. Si ustedes le preguntan a alguien que antes ustedes sabían que se congregaban y ahora no lo hacen, van a poner miles de excusas. Y a veces excusas que ni al caso, ¿no? Pero en fin, para ellos pues son excusas válidas. Y las personas también que caminan en su propio camino, pues son personas, hermanos, que están en contra de la economía de la iglesia. Son personas que están en contra de los diezmos. Son personas que están en contra de las ofrendas. Ellos dicen, pues, ¿para qué vamos a ofrendar? ¿Para qué vamos a diezmar? Mira el carrazo que trae el pastor, ¿no? No es mi caso, claro. No es mi caso. Y ahí traigo una carcancha. Pero hay personas, por ejemplo, de otras iglesias donde he escuchado eso, que dicen, ¿para qué vamos a ofrendar? ¿Para qué vamos a diezmar? Nomás para que el pastor se los gaste. Oigan, se olvidan que una congregación conlleva muchos gastos, y más aquí en Estados Unidos, pagar renta, pagar luz, pagar los servicios que tiene, esto, lo otro, aquello. Pero mucha gente es insensible a eso. Es insensible, no quiere hasta cierto punto
tener responsabilidades. Y es debido a eso, porque están empezando a caminar en su propio camino. Pero en realidad atacan la doctrina esta, no tienen el valor civil de decir, yo no quiero hacer eso. ¿Por qué no quieres? Porque no quiero, ¿y quién me va a obligar? O sea, es correcto hacer eso. Si yo no quiero hacer una cosa, ¿quién me va a obligar a hacerlo? Pero no es justo atacar una doctrina bíblica, algo que viene en las Escrituras, para tratar de justificar hasta cierto punto pues las actitudes de uno. Y otra señal o indicio que un cristiano está cambiando, que está caminando en su propio camino, es que empieza a practicar uno o más hábitos pecaminosos ocultos. Hermanos, todos nosotros cometemos pecados. Ustedes pueden decir, óyeme, tú que eres predicador, cometes pecados. Claro, no soy Dios. O sea, todos cometemos pecados. De alguna manera u otra, algunos de una manera bochornosa y otra no. Pero el que es redimido por la sangre de Cristo, cuando comete un pecado, esta persona, cuando viene el Espíritu Santo y le redarguye, se siente la persona más infeliz de este mundo, porque ha ofendido a Dios, porque ha ofendido a aquel que lo rescató de la muerte, del infierno, aquel que lo ama. Ha traicionado a ese ser maravilloso. No hay gozo en su corazón, no hay gozo en su vida. Sin embargo, cuando un impío comete un pecado, ¿a él qué? Él no se siente mal. No se siente mal en lo más mínimo. Entonces la persona que está caminando en su propio camino empieza a practicar uno o más hábitos pecaminosos. El cristiano le falla al Señor, pero no permite que esas fallas que ha cometido se conviertan en un hábito, se conviertan en algo recurrente. Esa persona se esfuerza para romper ese hábito, sea de cualquier índole, se esfuerza para romper ese hábito con todo su corazón, se mata en ayunos, se mata ahí leyendo las Escrituras, hace tantas cosas por romper ese hábito, pide ayuda. Pero tiene que ser muy selectivo con la persona que pide ayuda, si es un hábito inmoral o un hábito bochornoso, porque a veces, como dicen en mi pueblo, sale más caro el caldo que las albóndigas. Entonces uno tiene que ser muy selectivo en eso. Entonces, poco a poco, hermanos, se va perdiendo la sensibilidad espiritual hacia el pecado. Ya no sienten dolor por el pecado en sus vidas, ya no sienten dolor en el corazón por ofender al Señor. Cuando perdemos la sensibilidad espiritual, hermano, es terrible. Yo me acuerdo, ya les he contado esto, y más cuando uno ya está poniéndose viejo, siempre es recurrente en contar lo mismo, ¿no? Miren, yo cuando recién me convertí al Señor, hermanos, pues venía un poco bravo, venía de la calle, ¿no? Y me hicieron enojar unas personas y los reté a golpes. Los reté a golpes, y ya después que volví en sí, ¿no? Que me acordé que era cristiano, que me acordé que había hecho profesión de fe, pues me dio mucha vergüenza. Me dio mucha vergüenza porque en el pueblo, porque yo soy de un pueblito, pues tenía que pasar por la calle principal con la Biblia en el hombro o en el brazo, ¿no? Imagínense, y quemadón que me di ahí con las personas, con los vagos del pueblo. Y decidí no ir a la iglesia porque yo pensaba, digo, no, yo de plano no tengo remedio. No voy a cambiar. Ya estoy destinado para irme al infierno tal vez. Y en eso me visitó un hermano y me dice, oye, ¿por qué no has ido a la iglesia? Y ya le conté, no, le digo, ya, de plano ya estoy enfadado de esto y lo otro, ¿no? Voy a vivir mi vida como la estaba viviendo. Entonces me dice, ¿te sientes mal por lo que hiciste? Pues claro que me siento mal, le digo. Entonces ya el hermano me dice, es que eso indica que tú tienes temor de Dios en tu corazón. Antes de que empezaras a ir a la iglesia, si tú hacías eso, ¿cómo te sentías? No, pues me sentía bien a gusto, y me hubiera sentido más a gusto y lo hubiera golpeado, le. Y ahora, no, pues ahora me siento de la patada. Es que es el temor de Dios que está en tu corazón. Es por eso que te sientes así. Ahora lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios. No, pues ya lo hice. Ah, bueno, ahora vele pedir perdón a los muchachos que ofendiste. Y ahí estuvo lo bueno. Porque pedirle perdón a Dios pues está fácil. Pero pedirle perdón a las personas que uno ofende,
Y ya fui con los muchachos y les dije, miren, ¿saben qué? En aquel entonces, ¿no? Ahorita ya están viejos igual que yo. Le digo, ¿saben qué? Discúlpenme, miren, yo no sé por qué actúo así, la verdad que yo quiero cambiar, quiero serle fiel al Señor y todo eso, ¿no? Y ya algunos de ellos me dicen, no te preocupes, hombre, si vemos que estás loco, tú síguele ahí donde estás, y algún día nosotros también vamos a estar ahí, amén. Bueno, entonces, hermanos, dice la Biblia en Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En Efesios 4:30. Contristar significa causar heridas o angustia. Eso es lo que significa contristar, amén. Causar heridas o angustia. Eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros cometemos pecado en contra de Dios. Contristamos al Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo se entristece. Si recordáramos que el Espíritu Santo, que es el propio Espíritu de Dios, hermanos, vive en nosotros, tendríamos mucho cuidado con lo que pensamos, tendríamos mucho cuidado con lo que leemos, tendríamos mucho cuidado con lo que decimos o hacemos. Si nosotros concientizáramos cabalmente, entonces tenemos que reaccionar y darnos cuenta de que a veces pasan los días, pasan las semanas, y no nos congregamos, ya no le dedicamos tiempo a la lectura bíblica, ya no sentimos los deseos de orar, y lo más triste es que nos da igual, no nos entristece eso, no nos duele. Dice la Biblia en Apocalipsis 2:4, dice, pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor, amén. Qué triste cuando un hombre abandona su primer amor, ¿no? Qué triste cuando un hombre abandona a la mujer de su juventud porque encontró otra mujer más joven, más hermosa, sin hijos, y abandona a la mujer de su juventud, a su primer amor. O sea, qué triste es cuando nosotros, hermanos, abandonamos a nuestro primer amor, que abandonamos a Dios por cuestiones de la carne, amén. Dice la Biblia en 1 de Juan 2:15-16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Muchos cristianos, hermanos, a veces albergamos actitudes mundanas en nuestro corazón y debemos desecharlas. Podemos hacer lo que Jesús hizo. No estoy diciendo que debemos aislarnos del mundo. Podemos hacer lo que Jesús hizo. Podemos nosotros amar a los pecadores y pasar tiempo con ellos mientras se mantienen en nosotros los valores del reino. Cuando Jesús estuvo con los pecadores, cuando interactuó con los pecadores, los valores del reino nunca salieron de él. Los valores del reino de Dios impactaron a las demás personas, y los valores del reino en nosotros, hermanos, tienen que impactar a nuestra familia, tiene que impactar a nuestros vecinos, tiene que impactar a nuestros compañeros o compañeras de trabajo, tiene que impactar a nuestra familia. Entonces, ¿qué debemos hacer si hemos perdido la sensibilidad hacia el pecado? Ahí lo vamos a ver en el proyector, lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacer cuando hemos perdido la sensibilidad hacia el pecado? Pues recuperarla de nuevo. Es lo que tenemos que hacer, así de sencillo, recuperarla de nuevo. Pero para eso tenemos que reconocer, número 1, que hemos contristado al Espíritu Santo. Número 2, que tenemos que reconocer que nos hemos alejado del Señor. Y número 3, que debemos buscarlo de todo nuestro corazón. En el corazón de un cristiano, hermanos, tiene que haber tristeza. Tiene que haber tristeza porque uno le ha fallado al Señor. Y ese arrepentimiento nos debe de llevar hacia el Señor. Debe haber un momento de lucidez en nuestra mente y de reconocer que le hemos fallado al Señor como el hijo pródigo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Imagínense qué palabras tan hermosas dijo este hombre. Entonces, cuando más amamos a Dios, menos nos atrae el pecado. Cuanto más amamos al Señor, más sensibles somos al pecado. ¿Por qué miré esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué pensé esto?
Y mucha gente cuando ve personas así, dice, es un fariseo. No, no es un fariseo, es una persona sensible al pecado. Es una persona que a él sí le ofende la mentira que a ti no te ofende. Es una persona que a él sí le ofende lo que tú miras. ¿Por qué razón? Por la relación que tiene con el Señor. Hermanos, ya para terminar, miren, a través de este mensaje bíblico miramos las causas porque hay millones de cristianos en el mundo que pierden la sensibilidad hacia el pecado. Y también miramos las maneras de cómo podemos recuperar de nuevo la sensibilidad hacia el pecado. La principal causa del por qué el cristiano pierde la sensibilidad hacia el pecado es porque decide caminar su propio camino. Y las maneras de cómo podemos recuperar de nuevo la sensibilidad hacia el pecado es: número 1, reconocer que hemos contristado al Espíritu Santo. Número 2, que tenemos que reconocer que nos hemos alejado del Señor. Número 3, que debemos buscarlo de todo corazón. Amén. Así que yo no sé, amada persona que estás mirando este video, los que estamos aquí presentes, cómo andemos en cuanto a nuestra sensibilidad hacia el pecado. ¿Cómo somos de sensibles hacia el pecado? ¿Hemos perdido la sensibilidad al pecado? Ahora mentimos fácilmente, miramos cosas fácilmente que no deberíamos mirar, escuchamos cosas fácilmente que no deberíamos de oír, decimos cosas que no deberíamos de decir. Antes eso a nosotros nos causaba dolor, pero en este momento hay cosas a las cuales nosotros nos hemos vuelto insensibles. Vamos a ponernos de pie en esta hora y yo no sé, hermanos, cuál sea su problema para con Dios, personas aquí presentes y personas que nos están mirando a través de este video. Si yo lo supiera, no iban a remediar mucho, la verdad. ¿Qué iban a remediar que yo lo supiera? Sin embargo, usted y Dios sí lo sabe. Y si en este momento, a través de una oración genuina, a través de una oración que sale de lo más profundo, de lo más recóndito de nuestro corazón, se lo confesamos a Dios, puede haber cambios, hermanos. Puede haber cambios en nuestra vida. Y entonces cuando uno está conforme a la voluntad de Dios, pues uno es feliz conforme a la voluntad de Dios. Uno prospera conforme a la voluntad de Dios. Uno tiene tantos beneficios, hermanos, de parte de Dios, pero el primer plano es estar bien en lo espiritual con Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que Él obre, que Él fluya en nuestra vida. Amén. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos escuchado, Señor, tu palabra en esta hora, Señor, que ha hablado de nuestras vidas. Tu Santo Espíritu, Señor, indudablemente que nos ha redargüido, que en alguna área de nuestra vida, Señor, hemos perdido la sensibilidad espiritual, Señor. Hemos perdido, Padre Celestial, la sensibilidad hacia el pecado, Señor. Ahora el pecado no nos incomoda, Señor, como antes. Ahora el pecado, Señor, a veces hasta cohabitamos con él, Padre. Oh Dios mío, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú obres, que tú fluyas, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, porque tú lo que demandas de cada uno de nosotros es santidad, Señor. Tú tienes planes y propósitos, Señor, a través de la vida de cada uno de nosotros para hacer algo, Señor, a través de nuestras vidas, Señor. Pero necesitamos ser vasos limpios, necesitamos ser vasos puros, Señor. Necesitamos, Señor, estar en acorde conforme a tu voluntad, Señor. Sé que vivimos en un mundo pecaminoso, Señor. Sé que vivimos en un mundo, Señor, donde tus valores y tus principios celestiales, Señor, son ridiculizados, Señor, son subestimados, Señor. La verdad que el mundo, Señor, hasta trata de ridiculizar fuertemente a las personas que viven conforme a tu voluntad, Señor. Pero nosotros no debemos, Señor, de alinearnos al mundo, Padre Celestial. Tenemos que, Señor, que perseverar, Señor. Tenemos que vivir conforme a tu voluntad, Señor. Tu venida, Padre Celestial, está próxima, Jesús de Nazaret. Tu venida está próxima, Jesús, aleluya. No sabemos el día ni la hora, Señor, pero los tiempos, Señor, que estamos viviendo son peligrosos. Y si tú no llegaras
vas a venir, Señor, aún en el tiempo que nosotros estamos con vida, Señor. Hay que recordar que la muerte es el pasaporte para estar contigo, Señor. Y no queremos que la muerte nos sorprenda en pecado, Señor. No queremos que la muerte, Señor, nos sorprenda en rebeldía para contigo. Queremos, Señor, que cuando tú nos llamas a tu presencia, Señor, estar conforme a tu voluntad, Señor. Bendigo, Señor, la vida de las personas que están aquí presentes, Señor. A sus familias, Señor, a sus esposas, a sus hijos, a sus esposos, Señor. Bendigo también en el nombre de Jesús a las personas, Señor, que están mirando este video, Señor. Y si hay alguna persona enferma de algún tipo de enfermedad terminal, como cáncer, como SIDA avanzado, cualquier otro tipo de enfermedad, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres sanidad, que tú fluyas sanidad, Señor, que tú obres, Señor, ahí sanidad, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado, Señor, y para que muchas personas vengan a tus plantas, Señor, reconociendo tu majestuosidad, tu poder, Señor, y tu misericordia salvadora, Padre, en el nombre de Jesús.